¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos una nueva edición de CNN Prime en esta jornada de viernes 9 de agosto. Tenemos muchísimas informaciones que entregarles. Tenemos también una conversación muy interesante respecto del tema que se ha tomado, por cierto, la agenda en estos últimos días, que son los cortes de luz y toda esta repercusión que ha tenido toda esta situación con las empresas, con el gobierno y las discusiones justamente con el mundo privado, particularmente con las empresas generadoras y distribuidoras de energía. Vamos a estar hablando de eso y más en esta edición de CNN Prime. Estos son los titulares. El gobierno impuso un nuevo plazo a Enel para reponer el servicio a 14.000 clientes dentro de las próximas 48 horas. Esto luego que ayer la empresa repusiera el suministro a 21.000 hogares, cumpliendo con el ultimátum dado por el Ministerio de Energía. Desde la cartera aclararon que esto no significa que el proceso de caducidad de la concesión termina, sino que se mantiene en la etapa de requerimiento. La justicia, por otro lado, rechazó el sobreseimiento temporal del ex carabinero Claudio Crespo, imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social. La defensa del ex uniformado presentó una cautela de garantía denunciando firmas falsas en algunos informes de la Policía de Investigaciones. Los querellantes y la Fiscalía acusaron una intención de dilatar el inicio del juicio oral. Esto es muy interesante. En conversación con CNN Chile, la asesora para América Latina del Centro Carter aseguró que Edmundo González obtuvo más del doble de los votos que Nicolás Maduro en los comicios de julio. Además, sentenció que el Consejo Nacional Electoral no fue imparcial y descartó un supuesto hackeo. El mandatario venezolano respondió que el organismo llegó al país prejuiciado y con un informe ya escrito. Y en el deporte, el Comité Olímpico de Chile y la Federación de Taekwondo presentaron un reclamo a los Juegos Olímpicos tras la eliminación de Joaquín Churchill. Esto por una supuesta conducta antideportiva de la entrenadora de su rival surcoreano, lo que habría dado la victoria al chileno. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. La revisión de las noticias con lo siguiente. Un operativo policial en Recoleta terminó con la detención de 8 personas, uno de ellos vinculado a la banda delictual Los Pulpos. Este grupo, surgido en Perú, ha generado temor en el sector y se indaga su participación en extorsiones y secuestros. Pablo Figueroa nos cuenta más en el siguiente informe. Se esperaba encontrar con varias pruebas importantes, por lo que el operativo se consideró como multidisciplinario. La razón: tras una investigación originada hace unos meses, la Fiscalía Occidente contaba con 10 órdenes de detención contra 10 personas que posiblemente eran parte de una organización criminal. Así fue como hasta las calles Juárez Corta, Olivos y Juárez Larga, en Recoleta, llegaron efectivos del OS7, OS9, Lavocar, para llevar a cabo el allanamiento de 10 domicilios. ¿El resultado? Ya hemos encontrado un arma de fuego que tendría su número de serie borrado. Fueron allanados 10 domicilios. Todos los detenidos son peruanos, a excepción de uno que es venezolano. Se logró determinar que este grupo, y a raíz de los disparos y la amenaza, se dedicaba al tráfico de droga, extorsión, amenazas, disparos injustificados, y la verdad es que tenían prácticamente tomado un sector ahí en la comuna de Recoleta. Esta investigación se produce debido a unos disparos que se realizaron en la comuna de Pudahuel. Continuando con la investigación, nos dimos cuenta que se trataba de una organización principalmente de personas de nacionalidad peruana, que, como ustedes pueden ver, venden droga al menudeo en este sector. Nos dimos cuenta además que tenían, como es una típica modalidad lamentablemente en estas organizaciones transnacionales, empezar a ocupar estos inmuebles. Detectamos al líder de esta organización, una persona que tiene una orden de captura internacional, los brazos operativos, las personas que se encuentran vendiendo droga. Se incautaron drogas, armas y municiones en una investigación que tuvo origen en septiembre de 2023 tras una balacera ocurrida en Pudahuel. Hay estructura criminal. O sea, hay un grupo de personas que sostenidamente se dedican a cometer delitos, tráfico de drogas, extorsiones, amenazas, y hay una desarticulación de una estructura criminal, y hay dinero, y por tanto existe la posibilidad de perseguir el lavado de activos, persecución que esperamos que tenga resultados. El líder de esta banda que fue detenido mantiene ya una orden de detención por parte de la justicia chilena por el porte de arma de fuego, pero asimismo paralelamente tiene otra orden de detención
que es una captura internacional que proviene de la justicia peruana por el delito de homicidio. Además, se encontró un arma que podría ser vital en la investigación para corroborar si esta persona tiene realmente un vínculo con la banda internacional peruana Los Pulpos. Los Pulpos aparecieron en el radar del Ministerio Público peruano a principios de los 2000. Dentro de sus características de esta organización criminal no suele ser el tráfico de drogas, sino más bien la extorsión a otros negocios. Del Perú, Los Pulpos. Con el paso de los años se han hecho especialistas en los secuestros extorsivos y la usurpación de terrenos para una posterior venta y el sicariato. Y esperamos que a partir de la investigación de esa arma que se incauta en el procedimiento de hoy día, tal vez se pueda uno vincular a las personas de la organización con otros delitos que puedan ser aclarados. Nosotros tenemos antecedentes que nos dan cuenta de que estas personas ocupaban la denominación de Los Pulpos, actuaban en un modus operandi similar a la organización denominada Los Pulpos, que todos sabemos es una organización de carácter transnacional, y las formas y las técnicas delictivas que ellos ocupaban apuntan hacia esa dirección. Ahora, es una investigación que está en curso, tenemos diligencias internacionales pendientes que ahora podemos reactivar por cuanto ya tenemos a estas personas detenidas. Asimismo, se reveló la incautación de al menos 13 celulares, por lo que se investigará si los sujetos se dedicaban a la extorsión. Sigamos con otras informaciones. 14.000 clientes con suministro eléctrico en 48 horas. Esa es la meta que deberá cumplir Enel tras el nuevo ultimátum que dio el gobierno tras iniciar el proceso de caducación de la concesión por la demora en la reposición del servicio. La empresa cumplió con el primer requerimiento, regresando la luz a más de 21.000 consumidores. Veamos los detalles en el siguiente informe que preparó Valentina Nieto. Aquí hay gente que es electrodependiente, la luz y el agua funcionan con electricidad acá, o sea, todo es con luz. La gente de Enel viene a ver el poste y se va, y que no somos prioridad. Es la respuesta que ha causado indignación en los vecinos de Lampa. Pasan los días y la luz no vuelve. Por eso dicen no vieron más alternativa que con cacerola en mano manifestarse tras 8 días, no solo sin suministro eléctrico, también sin agua. Lamentablemente en nuestra comunidad, que tiene más de 250 familias, es electrodependiente. Es decir, generamos agua a partir de la electricidad. El condominio tuvo que arrendar un generador para dar el agua, a costo de nuestros bolsillos, por supuesto. Gracias a eso hemos tenido luz, pero por movida nuestra, en el fondo. No hubo otra salida. Como ellos, son muchas las familias que siguen en vilo. Al lunes eran más de 200.000 clientes los que seguían sin luz en todo el país. Y aunque este viernes la cifra descendió a 61.000, había una duda que permanecía. Primera pregunta que seguramente todos se hacen es si Enel cumplió o no cumplió. Y es que luego que el gobierno iniciara el proceso de caducación de la concesión de Enel, la empresa tenía 24 horas para reponer el servicio de 20.000 clientes. Meta que cumplió pasado el plazo, reponiendo el suministro a más de 21.000 consumidores. El cumplimiento no significa que el proceso de caducidad termina, sino que significa que se mantiene en esta etapa y no se mueve a la siguiente etapa. Se le va a formular un nuevo requerimiento y este nuevo requerimiento corresponde a 14.000 clientes por las próximas 48 horas. Requerimiento que deberá cumplir la compañía. Según señaló Enel, son 330 cuadrillas las que mantienen desplegadas, incluyendo refuerzos de sus filiales en Latinoamérica. Todo para responder a las miles de personas que por más de una semana esperan que regrese la luz. Cerca de un poquito más de 30.000 llevan sin luz a lo menos desde el 4 de agosto. O sea, el problema que tenemos ya no es la cantidad, sino la cantidad de días que esas personas se han mantenido sin suministro eléctrico. La situación más crítica sigue en la región metropolitana. Lampa, Pudahuel, Maipú y Quilicura son solo algunas de las comunas más complejas. Cifras que los alcaldes se cuestionan. Bueno, le quiero pedir a Enel que transparente realmente el número de clientes que están sin electricidad, porque lo que presentan en su página o a través de la SEC no se condice con la realidad que vemos en el territorio. Hoy día nuestras vecinas y vecinos están sufriendo. Lo que los alcaldes podemos decir es que donde se dice que ha vuelto la luz, en muchos lugares no ha vuelto, pero además ha vuelto con en otros sectores ha vuelto con una baja voltaje considerable.
Lo mismo dicen los vecinos, y es que, por ejemplo, en este condominio, pese a que son más de 200 familias, la empresa los contabiliza como un único cliente, realidad lejana a eso, y es que además de niños son varios adultos mayores. Hay gente que está postrada, que necesita de la luz para el oxígeno y qué sé yo, y obviamente nadie no va a reembolsar los gastos ni nada de eso, es obvio. Todos los gastos de benzina, todos los gastos de la gente que tuvo que comprar generadores, no creo que los devuelvan, porque si ya mienten en cosas tan simples como que llega la luz en la tarde, a las 7 o a las 10 de la noche y el poste sigue aquí, y se le pregunta a las cuadrillas que andan por aquí cerca, no tienen idea. Costos que dicen ya asumen como dinero perdido. Esperan, eso sí, las compensaciones que puedan llegar del procedimiento voluntario colectivo que inició en él, con descuentos que podrían alcanzar los 43.000 pesos por más de 60 horas sin suministro. Vamos a seguir en este mismo tema. La Compañía General de Electricidad insistió que no se someterá a un procedimiento voluntario ante el CERNAC tras los extensos cortes de luz. En tanto, el servicio no descartó interponer una demanda colectiva junto a los municipios afectados que reclaman la lenta reposición de este suministro. En su nota, María Luisa Carrión tiene todos los detalles. Esto ha sido muy tardío, la respuesta muy tardía y todos tenían luz, menos el establecimiento. Establecimiento ubicado en una zona rural de la comuna de San Bernardo, que recibe a diario 92 alumnos desde primero a octavo básico y que estaba sin suministro eléctrico desde la madrugada del viernes pasado. Las clases también se han visto un poquito perjudicadas debido a que las luminarias de las salas son muy oscuras, porque como son muy antiguas, son salas muy oscuras y entonces también ahí tenemos complejidad porque los niños entran a las 8:15 y a esa hora también están oscuras las salas. Lo mismo que las oficinas, donde tenían que buscar el material con la luz del celular, ni hablar de otros problemas aún más graves como la falta de energía para calentar almuerzos. Esta es una escuela, nos dicen, donde más de la mitad de los estudiantes tienen necesidades educativas especiales, generando más desafíos a los académicos. La rabia llegó al municipio, dadas las explicaciones que entregaba la empresa CGE. Responsabilizando al municipio porque habían unos árboles que estaban tapando el tendido eléctrico. Por lo tanto, este tipo de respuesta nos genera mucha indignación, primero porque sentimos una sensación de injusticia brutal. Hasta que las ramas fueron retiradas y poco antes de mediodía de este viernes y tras 5 días hábiles, 2 de ellos con clases, la campana volvió a sonar con un poco más de tranquilidad. Donde también hay indignación con la empresa CGE es en la región de O'Higgins. Los vecinos de Rengo, por ejemplo, esperan las compensaciones tras las extensas jornadas sin luz. Nosotros no peleamos por el 100%, pero sí una ayuda no nos vendría mal, ya que fue mucha la pérdida. Mucha la pérdida de comida, de verdura. Nosotros somos de campo y nosotros en verano juntamos tanto como fruta, carne, que es para el invierno. ¿Qué ha dicho la empresa? A través de un comunicado indicó que adelantará el pago de las compensaciones legales a los clientes afectados de acuerdo a lo solicitado por la autoridad y que se harán cargo por la pérdida de medicamentos, alimentos y de aquellos electrodomésticos dañados, pero que no se someterá a un procedimiento voluntario colectivo, algo que levantó la alerta del Servicio Nacional del Consumidor. Lo que esperamos es que CGE no nos mande mensajes por la prensa, que respete la institucionalidad. Esas compensaciones que voluntariamente está ofreciendo CGE se van a analizar, sea en el marco del procedimiento voluntario colectivo que esté dispuesta a someterse a él o en una demanda colectiva. Por lo tanto, nada de lo que está ofreciendo allí CGE tiene ni la validación del CERNAC ni tampoco de los municipios y de los vecinos afectados. Nosotros recibimos un oficio de CERNAC. Ese oficio todavía estamos en plazo de responderlo, y nosotros sí le comunicamos a la Asociación de Municipalidades Rurales que nosotros no vamos a estar en disposición hasta ahora de sumarnos a ese acuerdo voluntario. Si los tribunales de justicia finalmente terminan definiendo que la responsabilidad es estrictamente nuestra, nosotros lo vamos a acatar. Es que desde la empresa señalan no ser los únicos responsables de esta emergencia y es más, indican que interpondrán acciones legales contra aquellos privados que no cumplieron con su parte, dicen, en la poda de árboles, que finalmente afectaron el servicio de miles de clientes que han protestado en las calles. CGE ha dicho en un comunicado público que no se va a someter al proceso voluntario colectivo. Por lo tanto, nosotros hemos
como alcaldes hemos estado de acuerdo con la demanda colectiva si este es el pronunciamiento de la empresa eléctrica. Lo que sucedió con Enel, que es de tremenda gravedad, ha eclipsado que nuestros vecinos en muchas zonas de nuestras comunas también sufrieron cortes prolongados, y no es la primera vez. Otras empresas también anunciaron el pago de compensaciones. Chilquinte informó que ofrecerá indemnizaciones por los daños sufridos por las pérdidas de alimentos, medicamentos y artefactos quemados, y que los descuentos en la boleta esperan puedan ser aplicados en la facturación en el más breve plazo. En tanto, SAESA indicó que flexibilizará y anticipará la aplicación de compensaciones legales, al mismo tiempo que gestionará las indemnizaciones también por comidas, remedios y artefactos dañados. Vamos a seguir profundizando respecto de este tema que se ha tomado la agenda y que lamentablemente sigue afectando a tantos chilenos y chilenas que lamentablemente todavía no tienen el suministro eléctrico en sus casas. Por eso mismo es que estamos acá en el estudio de CNN Prime, de CNN Chile, con el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Energía, entiendo. ¿Cómo está, senador Juan Luis Castro? Encantado, Felipe. Gusto saludarle. No, pues muchísimas gracias a usted por haber venido acá hasta el estudio de CNN Chile. Quiero partir de inmediato con este tema, pues ¿cómo resolvemos toda esta situación? Porque desde el gobierno ya han puesto sobre la mesa en marcha ya este proceso de caducidad de la concesión. ¿Es la solución o no? Las faltas son muy graves. La situación que ha ocurrido después de 8 días casi a esta altura es de una falta completa de percepción y sensibilidad a los llamados de la gente. La caída de llamadas después del segundo o tercer día fue a menos del 50% en Enel. Sí. Segundo, promesas no cumplidas. Hay mucha gente que le dice, no se preocupe que la cuadrilla está por llegar. No, le vamos a reponer mañana. Todo se cayó. Tercero, aquí estamos frente a un proceso en que hay alza de tarifas y hay pérdida del servicio, a la vez. Entonces, no es cara para dar excusas baratas, digámoslo así, en buen chileno, cuando en la práctica, hasta ahora, veíamos en la nota, sigue habiendo gente, 60.000 chilenos que a esta hora, hoy viernes, todavía no tienen la luz eléctrica. Entonces, yo creo que el tema de Enel está en el carril correcto porque se ha tomado una decisión drástica, inédita, pero que la ley lo permite. Esto no es un capricho. Nosotros revisamos la ley, el ministro estuvo hace 2 días en la Comisión de Energía del Senado, le preguntamos derechamente, estaba recién hecho el anuncio, si esto iba en serio, nos dijo, sí, esto va en serio. No está en duda si lo vamos a hacer o no, sino el cómo lo vamos a hacer. Y por eso el cómo se supo ayer, que es un proceso de fases graduales, pero que van en la dirección de poder hacer esto de manera ejemplarizadora, pero también para mejorar una calidad del servicio que hasta ahora estaba invisible, pero en medio de la tragedia se notó que era precario, que era débil y además hubo engaño por medio también a mucha gente. Si bien los antecedentes, todos los datos están ahí, sobre la mesa, son evidentes a los ojos de todos, incluso desde la misma Enel han reconocido algunos errores, incluso errores que son garrafales, por ejemplo, el de diagnosticar algún lugar específico con luz por parte de la empresa, pese a que no tenían luz. Pero ¿no llega quizás en un momento exacto esto para el gobierno cuando las cuentas de la luz comenzaban a subir de forma exponencial? Ahora deberían subir el otro porcentaje que falta todavía, que son cerca del 30% aproximadamente. Ya subió en el mes de julio. ¿No llega como un bálsamo esto? Yo creo que no es como para decir que alguien se quiera aprovechar políticamente. Estamos viviendo un drama que tenía una contrapartida que eran 5 años en que hubo prácticamente congelamiento de tarifas. Por distintos motivos, el estallido social, el IPC, muchas cosas. Pero en la práctica tenía que abrirse la realidad a que aquí con las generadoras, que es un mundo que tiene mucha competitividad entre sí, hay una deuda de 6.000 millones de pesos que había que empezar a pagar. Y por eso hay un proyecto de ley que va a ingresar en 6 días más, que se llama de subsidio para mitigar la alza de la tarifa eléctrica. Y esto es bueno decirlo porque ya hubo un proceso de postulación, va a haber un segundo proceso de postulación que permita que estas alzas se atenúen y se mitiguen, pero para eso tiene que haber un servicio digno. Y en ese sentido es que nuestra exigencia es que todas las multas que se le cursen, que van a ser millonarias, porque ya el año anterior fueron prácticamente 30.000 millones de pesos, una cantidad enorme de dinero, vayan directamente al subsidio a las personas y no a las arcas fiscales así en forma etérea o general, de modo tal de ayudar a mucha gente que de aquí
a enero del próximo año va a tener estas alzas y que necesita mitigarlas y atenuarlas drásticamente. Pero para poder tener esa rebaja, o sea, ya en agosto ya no va a haber rebaja, porque para que se pueda... En septiembre recién van a empezar los subsidios. Eso ya en el operar. caso de que se apruebe el proyecto. Exacto. No, o sea, ese dinero ya está. Estamos hablando de 1,5 millones de hogares, 120 millones de dólares, eso ya se aseguró. Lo que va a venir ahora con el proyecto de ley es la triplicación de ese fondo. Ah, perfecto. Que va a llegar hasta 4,5 millones de hogares. O sea, trae esa buena nueva a partir de un IVA, que es el que se cobra cada vez que hay un reajuste, pero que en vez de ir también al fisco va a ir directamente a inyectarse al subsidio. Más impuesto al carbono, más a los grandes clientes también, las mineras, las pesqueras, las forestales, también van a tener un recargo adicional producto de eso para mejorar la situación de los que están vulnerables. Hay unanimidad en el aspecto que aquí hay que hacer algo en el Parlamento. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque han habido un proyecto en particular, que es el Chavo Cables, por ejemplo, que se ha demorado bastante. Y uno ve los postes de luz y muchos de los postes que cayeron y que tienen todavía afectación en la gente, es justamente por el alto peso que tienen sobre los postes. Entonces, ¿cómo confiar de esto o cómo entender todo esto en el Parlamento si la opinión es prácticamente una sola? Sí, yo entiendo que aquí tenemos un problema serio de credibilidad, porque en el caso de Chavo Cable, que fue el año 2019, resulta que el Ministerio de Transporte, no el de Energía, el de Transportes, a pesar de que interlocutó con la Contraloría, no ingresó sino hasta ayer el reglamento, para que la gente nos comprenda. El reglamento es la llave maestra que aterriza una ley y que la hace operativa. Ese es un error y una negligencia que nunca debe haber sucedido. Para los efectos de ahora, estamos hablando de una ley que va a ingresar antes del 15, o sea, muy pocos días más, pero que tiene que aplicarse ya desde el mes siguiente o subsiguiente para mitigar vía subsidio, un subsidio grande, toda la gente que está sufriendo las alzas de la tarifa eléctrica. Pero además de eso, va a haber un proyecto de ley que el gobierno no lo entregó el año pasado al Congreso, lo tiene que entregar ahora, según hemos requerido, que es para fortalecer la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que a mi juicio es un león sin dientes. O sea, ¿por qué? Es porque es muy raquítico. Te voy a dar un botón de muestra. En mi región, en O'Higgins, son 5 personas. El superintendente, la secretaria y 3 fiscalizadores. Uno para el gas, otro para el combustible y otro para la electricidad. Y tienen una sola camioneta para los 3, para 33 comunas. Y así podríamos sacar la cuenta en todo Chile. Son organismos muy débiles frente a empresas que son monopólicas, dominantes, las distribuidoras eléctricas, y por lo tanto capacidad exigible es poca. Eso es un problema de arrastre, por un lado. Pero además, el hecho de ser monopólica deja a la gente en cautiverio. Hoy día una persona que está en Santiago, es en el grueso, según el barrio, hay un fragmento chico que es CGE. Que es el sector sur. Exacto. Y después en cada región también son empresas. Eso no puede seguir ocurriendo porque tiene que haber competencia. Por ejemplo, en las empresas móviles son 4 compañías. Si a mí no me gusta una, puedo pasar a otra, puedo negociar, tengo portabilidad. O sea, hay mecanismos mucho más flexibles. En cambio aquí es la cautividad completa, en el caso de la electricidad. Por eso vamos a empezar a ver el proyecto de ley de la reforma a la distribución, es decir, la distribución, que es la empresa que lleva el cable, ¿verdad?, hasta el poste frente a la casa, y ahí pasa a la casa, ese es el mundo de la distribución, no puede seguir como está, porque hoy día hay abuso en el precio, hay desperfectos hoy día sistémicos como los que vimos en el temporal, y además una tarifa que se lleva el 20% de lo que uno paga en la boleta, ¿verdad?, esa empresa distribuidora con un mal servicio. Y que en algunos casos es la misma empresa que distribuye la que genera. En algunos casos sí, porque están integradas de otras maneras. O sea, aquí hay mucho paño que cortar todavía y yo espero que eso no quede atrapado en ningún reglamento que demore 5 años. Ya, pero senador, a ver, seamos bien concretos y bien sinceros. Estos problemas no son de ahora. No. O sea, sabemos que esto es de hace bastante tiempo. ¿Y sabe lo que genera estas situaciones? La molestia que genera es que es evidente a los ojos de todos, como le decía al comienzo, es evidente, pero parece que nadie quiere hacer nada, po. Y eso es finalmente lo que genera ahí la molestia por parte de la ciudadanía. Aquí se pasaron la pelota entre empresas, ¿verdad?, municipios, respecto a los árboles, todo lo que pasó con esos tendidos. La fiscalización fue muy baja. El servicio, en el fondo, estaba tan aplanado
que le convenía a la empresa pagar una multa pequeñita en vez de hacer una inversión. Y así han funcionado gran parte de las distribuidoras eléctricas en nuestro país. Invisiblemente, porque al final nadie tenía un escándalo grave como el que pasó ahora y por eso explotó, se vio en toda su magnitud la precariedad en que estamos. Pero le hago un punto. ¿Cómo no? No recuerdo bien el año, pero no sé si fue el 2015 o 2016, usted recordará, partió en su región. Los incendios a propósito de una torre de alta tensión donde habría caído un pájaro, quemó los arbustos, etcétera, etcétera. Y ahí se generó toda la consecuencia en esos incendios. Eso partió desde un daño y quedó establecido en un fallo de la justicia, que fue justamente CGE en este caso, la responsable de no limpiar el sector perimetral de la torre de alta tensión. No es de ahora. No, por supuesto, sí. Aquí hay una negligencia del Estado de años y de años, porque desde la época en que la distribución eléctrica estuvo en manos del Estado en algún tiempo, después esto traspasó a concesiones y cuando vinieron las concesiones, el Estado se retrajo, se inhibió, creó una superintendencia minúscula, francamente hasta el día de hoy, y la dominancia con cancha libre la han tenido las empresas todo este tiempo. Entonces, aquí hay que ser sincero, aquí hay un pecado original. Yo no voy a ser estatista para decir todo lo va a controlar el Estado y va a ser mejor, quizás, pero el Estado sí ha fallado en la regulación, y la regulación es quien hace la garantía ante el público, es el Estado de Chile, porque al final lo que hemos visto en estos días, que las empresas se lavaron las manos, muchas palabras, muchas excusas, perdón, vamos a mitigar, algunos ofrecían bonos, ofrecían compensaciones, pero en la práctica, esta dominación, producto además del monopolio, yo hago énfasis en eso, cuando es un monopolio natural, con mayor fuerza el Estado debe estar más presente todavía para defender a las personas. Y yo creo que el Estado aquí se quedó corto, hasta que estalló en la cara, hasta que el público se tomó calles, ¿verdad? Yo vi protestas en Las Condes, o sea, este no es un problema solo de sectores populares. Hoy día hay una protesta en Pudahuel, en la Ruta 68, en Conchalí también. Y eso, o sea, a mi juicio, Enel, que es la más grande y la que ha tenido más indolencia en esto, merece una caducación como ya está en marcha. Esto yo sé, puede ser una cosa un poco dura, fuerte, pero en la práctica tiene que predominar la garantía del Estado ante las personas, porque si no, ¿ante quién se queja el público? Cuando ni siquiera se permite a veces un reclamo presencial. Hay empresas, Felipe, que solamente por internet o por llamada y cortan sus plataformas, como pasó ahora. La empresa Enel bajó a la mitad y botaba la mitad, la otra mitad de las llamadas las desechaba. Y no tenía ni siquiera la tecnología para decir en pantalla, mire, aquí está fallando un punto en una manzana, en una cuadra, en un sector. Tenía que llamar a la gente para comunicarle a la empresa dónde estaba fallando. O sea, esto es primitivo, francamente, una cosa que hoy día no se soporta en ninguna parte. Y esto yo creo que es lo que hay que dejarlo subsanado de una vez por todas ahora. Y lo otro es que, bueno, no es la primera sanción que podría sufrir Enel en el último tiempo. Es decir, ya ha habido, de hecho, este mismo año, la sancionaron más de 4.000 millones de pesos en multa por entregar información falsa respecto de los cortes de luz propiamente tal. Y por un cobro de un seguro que no existía y que se lo traspasaban al usuario. Exactamente. Por ejemplo. Entonces, con toda esta situación, y usted me dice que aquí falló el Estado en la regulación, pero la regulación se hace por medio de leyes, de normativas. En parte, porque hay una dimensión que es muy importante que el público la tenga clara, que es cuando en una ley se le entrega al Estado la potestad de fiscalizar, porque nosotros no podemos ir a todos los lugares, es el Estado el que tiene el monopolio de la fiscalización, y por eso existe la superintendencia de educación, de salud, de los servicios, y ahí se le entrega el poder. Si no cumplen esa pega, uno tiene que denunciar, reclamar ante el Estado de que un organismo que tiene legalmente la potestad no lo haga. Se pueden quejar, obviamente con justa razón, pocos recursos, pocos inspectores, pocos vehículos, pero ahí hay una tarea del Poder Ejecutivo. No todas las cosas se regulan con más leyes. Las leyes entregan elementos, pero también el Estado tiene que ser capaz de decir, sin una catástrofe, mire, necesitamos más recursos, necesitamos potenciar el rol fiscalizador, por ejemplo, una superintendencia, que es lo que aquí falló dramáticamente. Usted me da, por ejemplo, valga la redundancia, algunos ejemplos, por ejemplo, lo de su región, lo que pasaba con estos funcionarios que tienen un solo vehículo, bueno, pero eso se repite en Servicio de Impuesto Interno, en el CERNAC.
en todos los servicios en el país. Pues entonces es un tema de largo aliento el de tratar de resolver los problemas de los servicios y de la superintendencia. Cuando se trata de servicios esenciales como la salud, la educación, el agua, la energía eléctrica y otros, la verdad, el Estado no puede renunciar a su rol, no puede. Esto es algo perentorio. Y yo creo que en Chile hemos vivido épocas y tiempos en los cuales muchos han creído que solo el juego del mercado podía resolver los problemas de la gente. Yo no digo que no, pero dejar atrás la presencia del Estado protegiendo a la gente, más que nunca creo que se ha puesto en evidencia. Antes de pasar al siguiente tema, quería mencionar, porque aquí hay un actor que lo mencionó usted ahí a la pasadita, los alcaldes, los municipios. Aquí hay un rol importante también, pues, porque gran parte de los postes que cayeron por el peso de los árboles que empujaron estos cables y terminan cediendo. También hay ahí una nebulosa legal que si está a 3 metros del transformador o del poste es responsabilidad de la empresa eléctrica o es del municipio. Entonces ahí la pelota se pasa entre todos. ¿No será también que hay que regularizar eso y dejar más bien claro, sin vacíos, sin nubes, ese aspecto, para dejar súper claro quién tiene responsabilidad sobre esto y sobre lo otro? Y lo otro que le quería preguntar, ¿qué le ha parecido la actitud de los alcaldes? Bueno, yo comprendo a los alcaldes. Los alcaldes en general, la inmensa mayoría tienen pocos recursos, intentan nadar como pueden frente al requerimiento ciudadano. Un municipio es el rostro del Estado en un territorio, la primera puerta de entrada al Estado. Entonces, yo creo que ellos se han parado bien para decir, cuidado, no nos echen tanto la culpa a nosotros cuando hay empresas que poco y nada mantienen, poco y nada invierten o renuevan su equipamiento, sus postes, su cableado, porque en la práctica dejarle todo a los municipios es como tirar la pelota al córner prácticamente, y creo que en eso han tenido mucha fuerza y razón. Incluso hay muchas demandas interpuestas en estos días por ello, demandas colectivas que después vamos a ver los resultados. Pero en la práctica, cuando hay un perímetro, más o menos 5 metros, 2,5 por lado, en torno a un cableado, y está en vía pública, hay una responsabilidad que la empresa tiene que tener ahí, que es distinto de un árbol, de un particular, detrás de una reja, en un recinto privado, pero que las ramas caen, ¿verdad? Y ahí hay que avisar. Lo que está dentro de la reja hacia la casa es del privado, es del particular. Claro, entonces aquí esa intersección fue nebulosa y por eso hubo un pimponeo. Pero el primero que tiene que cuidar el cableado es la empresa. Por algo se llama empresa de distribución. La transmisión son las grandes torres a lo largo de norte a sur. Pero la distribución, la que llega hasta la casa, hasta el poste frente a la casa, son las empresas las que tienen adjudicado eso y tienen que responder. Y aquí se ha demostrado que eso fue falso. Bueno, podemos seguir hablando del tema del soterramiento de los cables también, eso es otra. Que también hay una excusa con eso, porque dicen, no, nos sale muy caro, porque si soterramos tendríamos que cobrarle más al usuario. Exacto. ¿En qué terminamos? Todo es precio, 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 no. Exacto. Cambiemos de tema, hablemos de la otra polémica internacional, pues, esta elección de Nicolás Maduro o reelección de Nicolás Maduro como presidente en Venezuela. En CNN Chile habló la enviada para Latinoamérica del Centro Carter y reafirmó la teoría de que Edmundo González había ganado con más del 70% de los votos. Esta quizás discusión interna dentro de los partidos del oficialismo, el Partido Comunista, una parte del Partido Comunista que mantiene la posición que Nicolás Maduro ganó en una elección democrática. Por otro lado está otras visiones. ¿Se siente como usted dentro del oficialismo con estas discusiones tan fundamentales como son el tema de los derechos humanos, por ejemplo? Bueno, yo no es una opinión mía o de otros senadores, que ya lo dijimos al principio, sino que hoy día el Frente Amplio también tiene una posición. La ministra Orellana ha sido taxativa también, dando una posición, ella es muy cercana al presidente del mundo del Frente Amplio. Yo creo que el Partido Comunista, en una parte de ello, la cúpula, yo no diría todo el Partido Comunista, se cerró en base a una alianza de largo aliento con Chávez, luego con Maduro, sin ver la magnitud que tenía el antes y el después en un fraude electoral de esta envergadura. Han habido muchas elecciones en Venezuela, cuestionables varias de ellas, pero hoy
el escenario que se presentó y se instaló en Venezuela es tan dramático en materia de derechos humanos, de persecución política, de ocultamiento de la verdad, de la expulsión de diplomáticos de distintos países, que la verdad a esta altura, atrincherarse defendiendo a Maduro, deja en una posición muy aislada a la cúpula del Partido Comunista, donde el presidente de la República ha sido reconocido porque marcó la pauta y reconoció claramente que aquí no había factores para acreditar esa victoria de Maduro. Entonces, yo creo que aquí más bien el problema es del Partido Comunista y de su dirigencia, que ha mantenido un cierto silencio después de las primeras declaraciones. Después la mayoría parlamentaria, la verdad, no ha estado al lado de esa dirigencia, más bien ha guardado recato, cautela, y yo creo que en los días siguientes probablemente va a haber un reforzamiento del liderazgo del presidente, porque yo creo que a esta altura es muy difícil ir en contra de la corriente y tapar el sol con un dedo y decir que ese triunfo fue legítimo o fue válido electoralmente, porque no hubo transparencia, van a cumplir 2 semanas, no hay acta de ninguna especie. El Centro Carter, invitado por el mismo gobierno de Maduro, ya dijo lo que dijo, ya dijo que eso no tenía ningún sustento. Claro, que la respuesta fue que el Centro Carter llegó con un informe ya escrito o ya preconcebido y con una idea preconcebida también. Entonces, quizás ahí es donde ponen también el punto de la duda por parte del gobierno venezolano. Pero el gobierno venezolano invitó a ese centro, es reconocido mundialmente, tuvo acceso, vieron por dentro en el CNE lo que pasaba, se retiraron y después emitieron su informe. O sea, actuaron correctamente. Que no esté a la pinta del gobierno de Maduro es otra cosa. Y por eso lo critican, como por ejemplo que nosotros tendríamos que, si fuera por eso, hacernos cargo que tenemos aquí centros de entrenamiento para la contrainteligencia venezolana, porque de eso nos han acusado. O sea, poco menos que falta la Tercera Guerra Mundial, después de los dichos de Maduro. Necesita quizás, no sé si usted ve como necesario que el presidente Gabriel Boric vuelva a tomar esa bandera o esa posición que tuvo el primer día, ese día domingo de las elecciones o postelecciones. Se lo pregunto por estas reuniones con el presidente Lula, de lo que pueda venir a partir de ahora. ¿Cree usted que debería dar el siguiente paso, no? Yo creo que la posición del presidente Boric fue bien taxativa y fue clara en cuanto, y lo ha reiterado en estos días, de no validar por ningún motivo, porque no hay ninguna prueba para cambiar de opinión. Otra cosa es si se reconoce ya una presidencia como la de Edmundo González, que no corra los riesgos que hubo con Guaidó, que se reconoció en su época por otro gobierno, pero finalmente se diluyó en el tiempo porque eso no tuvo sustento. O sea, yo creo que la clave es que la negociación vía presión internacional, y hoy día Maduro admitió que se debe juntar con México, Brasil y Colombia, con los mandatarios, porque ahí hay una cierta esperanza de que pueda dar un paso al lado a partir de una transacción, a partir de una negociación, en fin, bajo ciertas condiciones, que son inciertas, la verdad, porque todavía no se puede especular mucho de eso. Pero yo creo que la presión internacional va a ser muy fuerte, pero no podemos olvidar tampoco quiénes son los aliados de Maduro. China, Irán, Rusia, entre otros. Pero ahí están los grandes y los más poderosos. Por lo tanto, esto se puede convertir en un conflicto de Occidente, ¿verdad?, con el Este, que hoy día claramente las fuerzas antagónicas, que no son del comunismo contra el capitalismo, como era en la década de los 60, sino que son poderosas potencias que tienen régimen autoritario al lado de Venezuela versus Latinoamérica, Estados Unidos y otras fuerzas democráticas que creemos que en Venezuela tiene que haber un cambio profundo. O sea, puede tener envergaduras mayores. ¿Se enteró usted del encuentro entre partidos del oficialismo o dirigentes de los partidos del oficialismo más la democracia cristiana con representantes de China para tratar de ver cómo moverse en este panorama frente a Venezuela? No tengo información de lo que habrá sucedido en esa reunión. Se lo pregunto porque, bueno, salió publicado en la tercera PM hoy día y está ahí como uno de los antecedentes que podría haber traído o que pueda traer algún tipo de coletazos posteriores. Puede traerlo perfectamente, porque los aliados de Venezuela, como están en esos países, que son países adversarios de Estados Unidos esencialmente, pero que nos empaquetan a todos prácticamente como si fuéramos alineados por un otro lado, en los hechos ellos van a tener algo que decir. O sea, si Maduro se retira del poder, va a ser en medio de una negociación donde también hay que mirarle la cara a China, a Rusia y a Irán. Digámoslo así, parece bastante cuesta arriba, sinceramente, pero yo creo que está todo eso en juego en la correlación de fuerza en Latinoamérica.
Senador Juan Luis Castro, muchísimas gracias por haber venido acá al estudio de CNN Chile. Que esté muy bien, pues. Nosotros vamos a seguir con otras informaciones. El séptimo juzgado de garantía rechazó el sobreseimiento temporal del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, imputado por apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica, quien perdió la visión durante una manifestación en 2019. La defensa del ex carabinero había solicitado la revisión de presuntas firmas falsas en documentos investigativos, lo que para la Fiscalía se trató de una acción dilatoria. La nota es de Estefanía Bustamante. Buenos días, señoría. Claudio Fernando Crespo Guzmán. En 4 años y 9 meses, Claudio Crespo pasó de teniente coronel de Carabineros a sentarse en el banquillo como imputado en uno de los casos más recordados del estallido social, los disparos que cegaron a Gustavo Gatica durante una manifestación en 2019. La policía acá de Chile me disparó perdigones a la cara, específicamente en la Plaza Dignidad. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el ex carabinero acusado de apremios ilegítimos con lesiones gravísimas. Esta semana comenzó la preparación del juicio. Hola, aquí saliendo del Centro de Justicia. Hoy día comenzó la audiencia de preparación del juicio oral del caso Gatica. Pero antes de empezar, el séptimo juzgado de garantía tuvo que analizar una solicitud previa de la defensa que presentó un preinforme por presuntas firmas falsas de un oficial de la PDI en documentos de la investigación. Ante eso, los abogados de Crespo pedían el sobreseimiento temporal del ex carabinero. A nosotros nos parece gravísimo que la Policía de Investigaciones en su informe no sean firmados por los oficiales a cargo de la investigación. Todas las personas que están imputadas en Chile por algún delito, les recomiendo que revisen los informes policiales y vean si efectivamente están firmados por los oficiales de caso. Esta petición de la defensa, su señoría, a nuestro juicio, constituye una petición meramente dilatoria. No existe en este nivel, en este estado procesal, ninguna garantía que se encuentre amagada que permita al tribunal adoptar ninguna medida, y mucho menos un sobreseimiento temporal. Por eso la fiscal Jimena Chong y los querellantes acusaron una acción dilatoria tras sucesivas solicitudes de la defensa para aplazar el juicio. También desestimaron las firmas falsas detectadas supuestamente en un peritaje caligráfico elaborado por el equipo de Crespo. Suele ocurrir que el documento tiene una fecha final de confección donde no están presentes parte de las personas que concurrieron a confeccionarlo. Y muchos de los documentos que se han hecho valer por la defensa son documentos que no son propiamente investigativos. Veamos, cuando nosotros ahora vamos a ver la exclusión, seguramente ellos van a defender la exclusión de sus funcionarios y por lo tanto se los defienden, quiere decir que las diligencias que hicieron sí son importantes. Necesariamente entonces debe ser el rechazo de la cautela de garantía. Se rechazó por ende el sobreseimiento temporal para el exoficial de Carabineros que ya fue absuelto en otra investigación por apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la justicia. En el caso de Gustavo Gatica, espera lo mismo. Paralelamente comenzamos con la audiencia de preparación de juicio oral, la APJO, y continuamos el lunes. Así que con toda la fe que esto va a salir bien. No sé cómo voy a sentir estando en ese lugar, ¿cachai? No. Y creo que es importante como estar acompañado en esos momentos. También es bien simbólico, siento el caso, como no solo por la gravedad de lo que ocurrió. Aunque no asistió a la audiencia de preparación del juicio, Gustavo Gatica abrió recientemente una cuenta en sus redes sociales para informar sobre los siguientes pasos del proceso judicial. Uno que, según los tiempos del tribunal, podría iniciar en diciembre o a principios de enero. En la audiencia, estando en la audiencia, en medio de la audiencia, nosotros no hacemos declaraciones. Por lo tanto, continuamos el lunes con la preparación de juicio oral y con la entrega, obviamente, de la lista de testigos, peritos, etcétera. Son más de 380 diligencias las que se expondrán en el juicio que iniciará dentro de unos meses contra el ex carabinero Claudio Crespo, acusado de disparar más de 170 veces a manifestantes ese 8 de noviembre en que Gustavo Gatica perdió la visión de forma permanente. Sigamos con otras informaciones. Los partidos de oposición no han logrado los acuerdos que esperaban frente a las votaciones del próximo mes de octubre, aunque desde Chile Vamos no pierden la esperanza de ir
con candidatos únicos a competir en todas las comunas. Eso pese a que desde Republicanos han cerrado la puerta. Y ahora será la alcaldesa Evelyn Matei quien viajará este sábado a Concepción a reforzar los diálogos en esa zona, una de las más disputadas. El informe lo tiene Macarena Román. Han sido parte de las candidaturas que cayeron dentro de la oposición, las primeras víctimas de los acuerdos políticos para liderar una comuna o gobernación. Eso sí, no se descarta que hayan nuevas bajas. Hemos ofrecido hacer encuestas en todas aquellas partes donde llevamos más de un candidato y donde ponemos en peligro, y ojalá ellos aceptaran esa oferta. Esa es la forma de dirimir. Ojalá lo hubiéramos podido hacer antes, pero todavía se puede. Llamado a los republicanos. Tuvo que salir la líder de Chile Vamos a pedir acuerdos ante las votaciones de octubre. Desde la coalición saben que tienen posibilidades de quedarse en varias comunas, pero únicamente si compiten unidos. Nos sirve mucho y ya nos dimos cuenta de que nunca dieron el paso siguiente de los dichos de unidad, del llamado, digamos, a trabajar en conjunto, a los hechos concretos. Más allá de cómo nos caigamos, más allá incluso de nuestras diferencias, la responsabilidad por Chile está primero, y Chile Vamos desde el primer día ofreció primarias, ofreció encuestas y no tuvo respuesta. Los republicanos aseguran que van solo al 17% del total de comunas del país y que retiraron las candidaturas que podían provocar dispersión de votos. Pero en Chile Vamos no opinan lo mismo. El candidato a alcalde de Cerrillos de Renovación Nacional dice ser el más competitivo en comparación a su contendor republicano, Luis Cortés, el cual sigue en carrera. Y esperamos que se cumpla la palabra del Partido Republicano, de llevar siempre una candidatura más fuerte, porque el objetivo es ganarle al Frente Amplio que está gobernando la comuna de Cerrillos. Otras de las comunas que preocupa a la oposición es nada menos que la capital del Biobío, Concepción. Ahí hasta ahora irían los republicanos, el Partido Social Cristiano y Chile Vamos, estos últimos con la hija de la ex senadora Van Rieselberghe. Así que vamos, estamos bailando, estamos compartiendo, estamos pasando estupendo. Valentina Pavés insiste en ser la carta opositora al municipio de Concepción, aunque hay sectores de Chile Vamos que se abren a analizar su candidatura. De no ser posible esa encuesta, parece ser que el candidato del Partido Republicano es el candidato más fuerte, y como queremos llevar a las mejores figuras en cada lugar, parece que James Argo tendría ahí la primera posibilidad. La exministra Carla Rubilar ha tenido sus propios problemas. Dice que ya se arregló con Germán Codina y seguirá apoyándola para llegar a la alcaldía, pero no ha podido conversar con Felipe Osandón, el sobrino del senador Manuel José, que se inscribió como carta independiente. El senador Manuel José Osandón siempre fue muy claro que él iba a estar siempre dentro de la institucionalidad, que él iba a apoyar a todos quienes hubiesen respetado los procesos. Aunque meses antes el senador Osandón opinaba muy distinto. Y creo que la candidatura de Carla Rubilar hoy día no es legítima porque ganó una primaria trucha. Como todo va evidentemente cambiando, los partidos tienen hasta el 14 de agosto para bajar alguna candidatura y que no quede en la papeleta final. Todo para evitar una división clara de los votos. Para mí lo más importante, y lo he dicho siempre, es sacar democráticamente a la izquierda que está en el poder el próximo año. Para eso tenemos que ganar la municipal, la parlamentaria y por supuesto la presidencial. Y la manera de ganarla no es otra, pura unidad. Unidad que aún no llega por completo en la oposición y que Matei intentará reforzar con un viaje a la región del Biobío este sábado, aunque no todo está resuelto. En las próximas horas el CERVEL dará a conocer las candidaturas aceptadas y rechazadas, lo que podría modificar algunas decisiones dentro de los partidos y tal vez bajar alguna de las tantas diferencias no resueltas. Vamos a cambiar de tema. Debido al quiebre de stock del fármaco Ozempic, que tiene por objetivo tratar la diabetes tipo 2 en adultos, una alternativa de uso oral ya está disponible en las farmacias de Chile. Compuesto por el mismo principio activo, Rybelsus se instaló para dar continuidad a los tratamientos que hoy se ven interrumpidos por la falta de oferta que el medicamento inyectable ha experimentado. Quien tiene todos los detalles es el informe que preparó Colomba Hijo.
Ayudar al cuerpo a reducir el nivel de azúcar en la sangre cuando está demasiado elevado y prevenir una enfermedad cardíaca son los efectos que el fármaco compuesto por semaglutida provoca en los pacientes que conviven con diabetes tipo 2. Se trata del medicamento inyectable Ozempic, uno que hoy presenta quiebre de stock en las farmacias a nivel mundial, dada su amplia demanda por los resultados que ha demostrado. Esta molécula se diseñó pensando en el uso en diabéticos, pero como se vio que los diabéticos bajaban de peso, se vio también la posibilidad de usarla en obesidad. En Estados Unidos está una dosificación que se ocupa tanto para el control de la diabetes como para el control del peso. Sin embargo, en nuestro país la dosificación solamente está disponible para el control de la diabetes. Pese a ello, especialistas de la salud han prescrito Ozempic para tratar a pacientes que conviven con obesidad y sobrepeso por la falta de un medicamento destinado a dichas patologías en nuestro país, provocando una alta demanda del fármaco que hoy mantiene a los usuarios en una intermitencia de su tratamiento, aunque no por mucho tiempo, puesto que ya se ha aprobado el ingreso de Wegovy, otro inyectable destinado a la pérdida de peso. Efectivamente, semaglutida tiene una primera patente por la FDA en Estados Unidos con aprobación para el tratamiento de los pacientes con diabetes. Sin embargo, los estudios que se hicieron posteriormente fue para el uso de la misma molécula semaglutida en pacientes con sobrepeso y obesidad. Y esa molécula tiene ya la patente de la FDA, pero con otro nombre, bajo el nombre de Wegovy. El mismo laboratorio fabricante e importador de Ozempic ha solicitado el registro sanitario para este producto llamado Wegovy y ha solicitado este registro o esta autorización sanitaria para el tratamiento del sobrepeso o la obesidad. Los antecedentes clínicos presentados por el titular del producto han sido evaluados y el Instituto de Salud Pública ha resuelto entregar esta autorización sanitaria, registro sanitario, de tal manera que ahora el titular puede importar el producto y distribuirlo en la red pública y privada de medicamentos en Chile. Ahora bien, sin fecha definida para el ingreso del nuevo fármaco utilizado en pacientes que conviven con obesidad y sobrepeso, la demanda del Ozempic continúa reuniendo a dicho grupo y a quienes tienen diabetes tipo 2, dificultando el acceso al medicamento inyectable que regula los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, especialistas de la salud recomiendan una alternativa disponible en farmacias, cuyo uso es de vía oral y se puede encontrar bajo el nombre de Rybelsus. Semaglutida, su primera aparición efectivamente es de uso inyectable subcutáneo. Sin embargo, se desarrolló posteriormente por parte del laboratorio la presentación oral en comprimidos. Y esta presentación oral aparece mucho después y es una presentación en comprimidos ya no de uso semanal, como Ozempic y Wegovy, sino que es de uso diario. Y este fármaco, en el fondo, sale con otro nombre por un tema de patentes y por eso que sale con el nombre de Rybelsus. Sin embargo, es exactamente la misma molécula. Están, gracias a Dios, disponible hoy día en todas las farmacias en Chile. Por ejemplo, yo he visto farmacias Cruz Verde, hay descuentos especiales para los pacientes, lo cual lo hace mucho más interesante porque efectivamente es una presentación más económica y es una presentación que tiene una particularidad que todas las dosis de semaglutida oral tienen el mismo costo en farmacia y por lo tanto entonces permite al paciente escalar en dosis sin que eso se traduzca en un mayor costo en el tratamiento. Costo que en el caso de Ozempic asciende a los 300.000 pesos dependiendo de la dosis prescrita por el especialista tratante, mientras que Rybelsus disminuiría hasta la mitad. En cuanto a los efectos adversos, si el paciente continúa el plan médico no presentarían mayor diferencia. La molécula es la misma, el semaglutide, y son distintas dosis porque va a tener que sufrir toda lo que es la absorción intestinal. Lo otro es una vía más directa cuando es inyectable, pero uno hace un escalamiento en dosis para ver la tolerancia y los resultados y tiene los mismos resultados y tiene los mismos cuando la gente tiene efectos adversos, los mismos efectos adversos que en general son náuseas, alteraciones del tránsito intestinal. Todos ellos monitoreados por médicos especialistas abocados al correcto uso de la semaglutida en sus diferentes alternativas.
Sigamos con otras informaciones. Categóricas fueron las conclusiones que dio a conocer el Centro Carter respecto a los resultados de la elección en Venezuela. El organismo confirmó el triunfo del candidato opositor Edmundo González y descartó que el sistema del Consejo Nacional Electoral haya sido blanco de un ataque informático. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, respondió en duros términos tras el anuncio. Colomba Hijos tiene el informe. Fue en una entrevista exclusiva con CNN Chile, donde la jefa de la misión de observación para la elección presidencial en Venezuela y asesora para América Latina del Centro Carter, Jenny Lincoln, confirmó el triunfo del opositor Edmundo González en los comicios del pasado 28 de julio. Por las actas que se tienen en las manos de los partidos políticos de la oposición, más el partido PSUV, se puede confirmar que ganó Edmundo González. La cifra llega a casi 70% por Edmundo González y poco más de 30% para Nicolás Maduro, quien fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como el triunfador de los comicios, obteniendo, según sus datos, el 51,95% de los votos frente a su principal rival, Edmundo González, con un 43,18% de los apoyos, cifra que el mandatario venezolano sostiene pese a los cuestionamientos de organismos internacionales y diversos gobiernos. Somos muchos los países que hemos reconocido que el resultado de las elecciones, sobre todo a la vista de las actas que están disponibles ya desde hace un tiempo, puestas a disposición por la oposición, es francamente abrumadora el triunfo que ha tenido la oposición en Venezuela. Creo que estamos en una situación similar, Chile y Argentina, al respecto, en donde, y no solamente nosotros, somos 8 países en la región que hemos dicho que el resultado debe ser reconocido. Pese a que aún el CNE venezolano no ha mostrado los resultados detallados por mesa de votación, pero sí lo habría hecho en términos generales el día de la elección, a pesar de un supuesto hackeo al sistema, que según Nicolás Maduro intentó impedir que los ciudadanos tuvieran las conclusiones oficiales. Se puede notar que no había hackeo. Se nota en la región por compañías que están monitoreando que no había ninguna denegación de servicio. La transmisión no fue por internet, fue transmitido por teléfonos fijas y también por celular, por satélite. Además, el organismo internacional aseguró que dentro de la sala de transmisión, en donde estuvieron presentes testigos y miembros del Consejo Nacional Electoral, no se alertó situaciones irregulares en el sistema, solo un ritmo desacelerado en un momento dado. Llegaron a Venezuela prejuiciados, con un informe ya escrito. Pero el colmo de lo que ellos pudieran decir es que digan que ellos certifican que no hubo ataque cibernético en Venezuela, cuando es público y notorio que el ataque cibernético fue brutal. 30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del CNE. Nosotros estuvimos presentes y los resultados los conocimos en el transcurso de la noche. Se tendrían que haber conocido a las 10:30, 11 de la noche, el 28 de julio, pero producto precisamente de ese ataque cibernético, de ese ciberataque, el sistema se ralentizó, lo que generó un retraso en la entrega de los resultados. Resultados que el gobierno de Chile aún no reconoce y ha solicitado de manera continua su desglose y ratificación por un organismo internacional e independiente del régimen. El Centro Carter es uno de los 3 acreditadores internacionales que el régimen de Nicolás Maduro aceptó para verificar la veracidad de los resultados electorales. Cuando uno de los 3 acreditadores ha dicho con tanta claridad que aquí ha habido un triunfo rotundo por parte de Edmundo González, lo único que le queda al gobierno del presidente Boric es reconocer el triunfo de Edmundo González. El reconocimiento del triunfo de Edmundo González por parte del Centro Carter es un paso sustancial en denunciar el fraude de Nicolás Maduro y tiene que ser la exigencia clara de todos los países y por cierto de Chile de que Maduro salga del poder. Hoy día los países tienen que avanzar hacia reconocer el triunfo de Edmundo González, a declarar abiertamente la derrota de Nicolás Maduro y fundamentalmente denunciar el fraude electoral. Acción que países de la región latinoamericana aún no concretan, pese a la información entregada por la organización estadounidense. Justamente el Centro Carter asistirá la próxima semana a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para ahondar en las cuestionadas elecciones en Venezuela.
Bien, ya hablábamos de un tema internacional y por cierto vamos a mantenernos en esta área porque ya está aquí acompañándonos en el estudio de CNN Chile Alicia Contreras con todas las informaciones del mundo, pues, y las más importantes, por cierto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Felipe? Bien, pues aquí estamos. Vamos a partir en Brasil, una noticia trágica porque un avión con 61 personas a bordo hoy día cayó en una zona residencial en Brasil. Ahí lo vemos justo el momento en que va cayendo este avión. Ahí se produce ahí una turbulencia, ¿no? Fuertes vientos en este caso. Sí, se demoró 1 minuto y medio en caer este avión. Todavía no se sabe por qué cae este avión. Las 61 personas murieron. Ya se confirmó que no hay ningún sobreviviente. 57 pasajeros y 4 tripulantes iban en este avión. Por suerte, ninguna persona fue herida que haya estado en este lugar porque fue un territorio residencial. No hay muertos en tierra, pero sí no sobrevivió ninguno de las personas que iban a bordo de este avión. Ya se rescataron la caja negra para intentar averiguar qué fue lo que pasó. Todavía no hay detalles de eso, pero ya el presidente de Brasil decretó 3 días de duelo por este hecho. Ahí vemos más claramente cómo cae este avión en esta zona. Hubo testigos, no podían creer lo que estaba pasando. Se dirigieron varias compañías para intentar rescatar a las personas, pero no hubo sobrevivientes y de hecho se realizó un gabinete de emergencia debido a este accidente aéreo. Escuchemos lo que dijo el presidente de Brasil cuando confirmó este hecho. Primero, tengo que ser portador de una noticia muy mala y yo quería que todos se colocasen de pie para guardar un minuto de silencio, pues acaba de caer un avión cerca de la ciudad de São Paulo con 58 pasajeros y 4 tripulantes y parece que todos murieron. Quiero pedir un minuto de silencio para las víctimas. Muchas gracias. Sí, estábamos viendo ahí la imagen de nuevo mientras escuchábamos las declaraciones del presidente Lula. Es increíble, la verdad, el movimiento que hace este avión. Prácticamente va flotando y se va moviendo en círculo prácticamente. Y es también llamativo que ninguna persona fuera herida que estaba ahí en la calle, en tierra. Es como un resort, entiendo, ¿no? El lugar donde cae o un balneario. No, es una zona residencial y cayó, al parecer, en la casa, en el patio de una casa. Perfecto. Y que justo no había nadie ahí en ese momento y por eso no hubo heridos. Pero claro, rápidamente se confirmó que todas las personas a bordo murieron. No, claro. Seguimos en la región y nos vamos ahora a Argentina. Porque se complica cada día más el caso de Alberto Fernández, esta denuncia de violencia que interpuso su expareja y ex primera dama Fabiola Yáñez. Hoy se conocieron nuevos videos y nuevas fotos que complican aún más el caso del exmandatario de Argentina. También Cristina Fernández criticó su actuar y hoy se conoció también que fue allanada su casa en Puerto Madero, en Argentina. Él tiene prohibición de salir del país. Laura Soto nos cuenta todos los detalles en su nota. Perfecto. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor, que soy el amor de tu vida. Te amo. Yo te amo. Un nuevo capítulo se suma al escándalo de Alberto Fernández. Esta vez han salido a la luz unos videos grabados por el entonces presidente en la Casa Rosada, en los que se le ve dialogando íntimamente con Tamara Pettinato, una conocida comunicadora argentina. ¿Me puedes decir algo lindo vos? No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo debo decir borracha. Esta cerveza no, tiene cosas adentro. Pero rico no. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Yo a vos. Se desconoce la fecha exacta del registro, pero en 2021 se supo que la columnista figuraba en la lista de visitantes de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, cuando regía el aislamiento por la pandemia. Los videos del despacho presidencial, en el caso de que efectivamente hayan sido así, la verdad es que es un tema de la justicia que tendrá que investigar. Si fue así, es
absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial. El escenario es cada vez más complicado para el exmandatario peronista, luego de que su expareja Fabiola Yáñez lo denunciara este martes por violencia de género. Ahora también se han hecho públicas las conversaciones de WhatsApp entre ambos, las cuales respaldarían la violencia física y mental sufrida por la ex primera dama. Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor, ven. Me vuelves a golpear. Estás loco. Me siento mal. Vienes golpeándome hace 3 días seguidos. Me cuesta respirar. Por favor, para. Me siento muy mal. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones. Me siento mal físicamente. Esto no funciona así. Todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y tú me golpeas físicamente. No hay explicación. La conversación iba acompañada por imágenes en las que Fabiola Yáñez mostraba moretones en su rostro y brazo. Más figuras del entorno peronista han comenzado a referirse a este escándalo. Uno de ellos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue uno de los principales aliados de Alberto durante su gestión. No, bueno, por supuesto que todos muy choqueados por esta situación y esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la justicia y lo resuelva. Gravísima denuncia, así que bueno, en ese estado de shock que estamos todos. Y quizás las palabras más críticas vienen de parte de quien fue su vicepresidenta, Cristina Fernández, con quien mantuvo grandes diferencias y tensiones, particularmente en la segunda mitad de su gobierno. El comunicado de la líder kirchnerista parte diciendo que Alberto Fernández no fue un buen presidente, como tampoco a su parecer lo fueron Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. Luego solidariza con las mujeres víctimas de violencia. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. El exmandatario designó a la abogada Silvina Carreira para que lo represente en este caso, que se suma a otra causa por corrupción en la que ya está siendo investigado, conocida como el escándalo de los seguros. ¿Cómo va a seguir este caso? Solo la justicia argentina lo sabe, pero lo cierto es que, por un lado, lo que conversábamos fuera de cámara, esto se lo evidenciamos señora en su casa, la ex esposa de Alberto Fernández vive en España con el hijo y él no puede salir justamente porque tiene orden de arraigo, no tiene prohibición de salir del país. Exacto. Por ende, aquí esto está recién empezando. ¿Cómo va a terminar todo esto? Nadie sabe. Y claro, salen a la luz estos videos que también afectan de alguna forma u otra este caso. Supuestamente este video donde se ve esta actriz que está con él, al parecer fue en pandemia, que también es otro delito porque no podía juntarse la gente en ese entonces. Claro. Entonces también afecta un poco la reputación de Alberto Fernández. ¿Te acuerdas de que también en pandemia hubo una reunión en la casa de Alberto Fernández que también fue polémica porque había prohibición, tal como tú lo mencionabas, de reunirse con más gente que lo que está en la casa de uno comúnmente? Y habían 15, 20 personas en esa casa donde había una comida incluso, que era la casa justamente de la familia Fernández. Pues entonces no es la primera polémica en ese aspecto al menos. Claro, y ya vemos entonces cómo su entorno también está empezando a dejarlo solo y ya fue la crítica más fuerte de Cristina Fernández por su actuar. Y claro, es condenable también cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Entonces hay que ver cómo se desarrolla este caso que involucra al expresidente de Argentina. Y vamos ahora
a Japón porque emitieron una alerta por un posible terremoto en los próximos días. Esto después de que ayer hubo un terremoto de 7.1 en Japón y entonces acá las autoridades alertaron porque se podría producir otro de mayor magnitud en la fosa de Nankai. Y esperan que podría ser bastante alto. Ahora, las autoridades dijeron que esto no implica que las personas deban evacuar ahora, pero sí que tienen que estar alerta, revisar entonces los planes de emergencia que hay que hacer. El primer ministro de Japón también decidió quedarse en el país, tenía agendado un viaje en el exterior, pero decidió quedarse entonces ante cualquier eventualidad. Esta alerta podría ocurrir hasta el próximo jueves, una semana después de este terremoto que se registró ayer, y ya desde hace años está Japón esperando un posible terremoto en esta fosa de Nankai. Entonces, de lo mismo que pasa acá en Chile, que también se habla mucho de que se espera un gran terremoto en el norte, ya esto es lo mismo acá y por eso lo están esperando a raíz de este movimiento de 7.1 que se registró ayer. De todas formas, llaman a la calma a la población, pero a estar alertas. Escuchemos lo que dijo el primer ministro de Japón. El protocolo de información adicional sobre el terremoto en la fosa de Nankai no es una solicitud de evacuación anticipada, ni es un aviso de que se producirá un terremoto dentro de un periodo de tiempo específico. Pero como es la primera vez que se emite, entiendo que el público pueda estar ansioso. Como primer ministro he decidido, como medida de precaución, permanecer en Japón durante el periodo de al menos una semana, además de tomar todas las medidas posibles como gobierno para responder a la situación y proporcionar información. Ya estamos alerta entonces también porque esto podría generar una alerta de tsunami si es que ocurre un movimiento en Japón que por supuesto podría afectar las costas chilenas. Así que estamos pendientes de esta situación. Y vamos a terminar con la imagen del día porque el artista callejero anónimo Banksy de Reino Unido publicó su quinta obra de arte en esta semana. Sigue con la tónica de los animales y acá pintó unos pelícanos pescando en un bar de pescado. Exactamente. Y de hecho usa parte del letrero como parte de su obra, un bar de fish and chips como suelen ser en Londres. Es la quinta obra ya que publica, todos los días ha revelado una nueva y de hecho la de ayer fue robada. ¿En serio? Sí, pintó un lobo en una antena parabólica y robaron la antena parabólica. Así que... No, pero ¿sabes qué? Está muy bueno, está muy bien hecho. Porque aparte, claro, genera esa sensación de que el relieve, esa como realidad aumentada que se ve, se genera ahí como una muy buena imagen, como si estuvieran realmente ahí los dos pelícanos. De verdad. Son estos pelícanos, ayer fue un lobo, antes de ayer 3 monos en un puente, 2 elefantes conversando en una ventana y la primera fue una cabra que está equilibrándose en una cornisa. ¿Qué significa? No se sabe, pero ya sabemos que es una serie animal que está publicando este artista anónimo y callejero Banksy. Está muy interesante, muy entretenida la imagen. No había visto las anteriores, las voy a buscar. Puedes seguirlo en su Instagram. Sí, es verdad. Es verdad, pero esta está bien entretenido, Aparte que se da todo en el contexto, es un restaurante de pescado, más decía, ¿no? Está muy... Bien, y antes de finalizar esta edición de CNN Prime, les queremos hacer una invitación. ¿Por qué? Porque CNN Chile tiene una alianza con Anholster. Bueno, esta alianza ha traído varios resultados y uno de ellos es lo que ustedes están viendo en pantalla. Cuando en Chile se corta la luz, la radiografía a los reclamos por fallas de servicio. Bueno, aquí hay un informe bien contundente respecto de varios datos que han surgido a propósito de esta situación que estamos viviendo actualmente con, bueno, la falla, la caída del sistema eléctrico en nuestro país o en algunas regiones del país a propósito del último sistema frontal. Hay muchos datos que son bien interesantes, reclamos por cortes de luz por año, por ejemplo, la precipitación promedio anual. Más abajo están los reclamos por cortes de luz por mes, por ejemplo, esto entre
junio de 2016 y mayo de 2024. También están los reclamos diarios por cortes de luz. Esto, imagínense, siendo el año 2021, año de pandemia, el año que más reclamos se registraron en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y por último están las comunas con mayor tasa de reclamos promedio. Bueno, les hago un spoiler, tan solo un spoiler, la comuna de Navidad es la que tiene la mayor tasa de reclamos promedio en el último tiempo. Así que ahí está, lo puede revisar completamente en CNN Data para que usted ingrese ahí y pueda ver no solamente este informe, sino que los otros también, pues. Bien, pues, siendo las 22:13, hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Invitadísimos quedan, viene CNN Tiempo después y CNN Magazine. Hoy día es viernes de CNN Magazine. Y yo por mi parte me reencuentro con ustedes mañana a las 10 de la mañana con Noticias Express, con todas las informaciones de este fin de semana. Ya lo saben, sigan las pantallas de CNN Chile. Viernes 9 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga buenas noches y un gran fin de semana.